La ley del seno establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto de ese lado es igual para todos lados y ángulos del triángulo dado. La ley del seno es una ley que se utiliza para encontrar los lados o ángulos de los triángulos oblicuos o no rectángulos. ¿Qué quiere decir? Los triángulos no rectángulos son aquellos triángulos que no tienen ninguno de sus ángulos en 90 grados. Podrían ser este tipo de triángulo o este tipo de triángulo o inclusive este tipo de triángulo. Abarca todos los triángulos que no sean rectángulos, como este, donde se utilizaría el teorema de Pitágoras o otro tipo de teorema para resolver tanto sus lados como sus triángulos. La ley del seno se utiliza cuando conocemos una pareja y cualquier otro dato. Una pareja se refiere a lo siguiente: en un triángulo cualquiera, siempre y cuando sea oblicuo, cada lado, independientemente de ellos, tiene un nombre. Por ejemplo, este lado, el lado de este ángulo será A, este será B y este será C. Por cada ángulo hay un lado y cada lado tiene su nombre. Entonces, el ángulo de A, siempre el lado opuesto tendrá el mismo nombre, pero en minúscula. Y siempre estará viendo directamente al ángulo de A. Como este ángulo está viendo hacia acá, entonces este será su lado opuesto, que tendrá por nombre A minúscula. Entonces, del lado B, como vemos que el ángulo está de frente a este lado, este sería su lado opuesto, que tendría por nombre B minúscula. Y el lado C, el ángulo C, como está viendo al frente hasta esta región de aquí, entonces su nombre será C minúscula. Ahora, una pareja es un ángulo y un lado que tengan el mismo nombre o la misma denominación, donde A sería el ángulo y A minúscula sería el lado. Por ende, esto es una pareja. Para conocer los lados o el ángulo de cualquier parte del triángulo, siempre y cuando se conozcan una pareja y cualquier otro dato, que sería cualquier ángulo o cualquier dato. En la ley del seno siempre se utilizarán dos letras. La ecuación general sería A minúscula sobre seno de A mayúscula igual a B minúscula sobre seno de B mayúscula igual a C minúscula sobre seno de C mayúscula. Esta es la ecuación general. Ahora, cuando encontramos cualquier dato que estemos buscando, ya sea un ángulo o un lado, siempre utilizaremos dos letras. Por ejemplo, si conocemos la pareja de A y sabemos el valor del lado opuesto de B y buscamos el ángulo de B, entonces estaríamos usando la ecuación AB. Ahora, si necesitamos la ecuación, si conocemos la pareja de B y el ángulo de C y buscamos el lado opuesto de C, entonces utilizaríamos la ecuación BC. Más adelante veremos cómo usar esa ecuación correctamente. Ejemplo número 1. Tenemos el triángulo que tiene un ángulo de 60 grados, otro ángulo de 48 grados, un lado opuesto de 15 metros y la incógnita de este lado opuesto. Ahora buscaremos el valor de X o el valor de el lado opuesto. Lo primero que haremos será nombrar cada uno de los ángulos, o sea, denominar cada ángulo para poder continuar con la ecuación.
Independientemente de los ángulos, no importa qué letra se le denomine siempre y cuando sea una letra. Y estas letras siempre serán en mayúsculas. Por ejemplo, ahora voy a poner este ángulo con la letra A, este ángulo con la letra B y este ángulo con la letra C. Lo siguiente será denominar sus lados opuestos. Como este ángulo está viendo de frente a 15 metros, este es el lado opuesto de A, que se denomina con A minúscula. Como la incógnita está de frente al ángulo de B, se le denominará B minúscula. Y el ángulo de C está de frente a esta región de aquí, será C minúscula. Ahora, como vimos, la ecuación general es A minúscula seno de A igual a B minúscula sobre seno de B sobre C minúscula sobre seno de C. Como tenemos el valor de la pareja de A y conocemos el dato del ángulo de B, usaremos la ecuación AB y se representará de la siguiente manera. A minúscula sobre seno de A igual a B minúscula sobre seno de B. Ahora sustituimos todo y nos dará una ecuación A minúscula que será 15 metros. Como ya sabemos que la mide en metros, simplemente voy a poner el número 15, pero aquí se sobreentiende que es 15 metros. 15 metros sobre seno de A, que A será 60 grados. Igual a B minúscula, que la B minúscula la podemos dejar como X, una incógnita, o B minúscula también se puede. Lo que necesitamos es algo que represente el número de lo que estamos buscando. Ahora, B minúscula sobre seno de B mayúscula, que B mayúscula será 48 grados. Resolvemos de la siguiente forma. Ahora necesitamos despejar X. Para despejar X simplemente podemos pasar X al otro lado de la igualdad o simplemente pasamos esta ecuación a este lado. De cualquier forma, simplemente hacemos lo siguiente. X, si lo pasamos al otro lado de la igualdad, despejado, 15 sobre seno de 60 grados. Y el seno de 48 grados también pasará a este lado de la igualdad, como está dividiendo a multiplicar. Entonces 15 por seno de 48 grados. Así resultaría la ecuación. Ahora ponemos en la calculadora científica para obtener el resultado. Colocamos, abrimos paréntesis, 15 por el seno de 48 grados entre el seno de 60 grados y cerramos el paréntesis. Y obtendremos el resultado, que será 12.87. Entonces el valor de X es 12.87 metros. De esta forma podemos obtener el lado utilizando la ley del seno. Un pequeño ejemplo de cómo hallar el ángulo en un triángulo. Como podemos ver, en este triángulo ya tenemos nuestros ángulos denominados y sus lados opuestos. Ahora conocemos la pareja de A
que tiene un ángulo de 115 grados y un lado opuesto de 16 centímetros. Y B, que está representado con θ, porque es nuestra incógnita, y su lado opuesto de 10 centímetros. Como ya vimos, la fórmula para resolverlo con la ley del seno hay que usar la fórmula A minúscula sobre seno de A mayúscula igual a B minúscula sobre seno de B mayúscula. Ahora, esta fórmula puede usarse de dos formas. Puede usarse con la A minúscula arriba y el seno de A abajo, o bien puede usarse con seno de A arriba sobre A minúscula y seno de B arriba sobre B minúscula. Independientemente de cómo utilicen estas dos fórmulas, no varía el resultado. Pueden usarse de cualquier forma, ya sea para encontrar un lado o ya sea para encontrar el ángulo. Personalmente pienso que cuando se trata de encontrar un ángulo sale mejor usar esta fórmula con seno de arriba y el lado opuesto abajo. Procedo a reemplazar A y A. Entonces, seno de A mayúscula, que es 115 grados, sobre A minúscula, que son 16 centímetros, que en este caso simplemente pondré un 16, igual a seno de θ, donde θ sería nuestra incógnita, sobre 10 centímetros, que en este caso será un 10. Ahora, tenemos que simplificar seno de θ. Para eso tendremos que pasar 10 al otro lado de la igualdad. Como está dividiendo, pasará a multiplicar. Entonces, 10 por seno de 115 grados sobre 16 igual a seno de θ. Ya pasamos 10 al otro lado de la igualdad a multiplicar. Ahora tenemos que encargarnos de seno de θ. Para eliminar el seno tendremos que usar un truco, como el truco para eliminar x cuadrado de x ecuación, que es usar una raíz en ambos lados para eliminar el cuadrado. En este caso se utiliza el arcoseno de θ, de seno. En la calculadora aparece seno menos 1. Por eso usaré eso. Seno menos 1 y seno menos 1. Estos dos senos se cancelan y solamente queda θ. Y aquí me queda la ecuación para encontrar el ángulo de θ. Ahora procedemos a utilizar la calculadora para encontrar el resultado. La calculadora siempre tiene que estar en D o en degree para resolver la ecuación, ya que estamos trabajando con ángulos. Ahora, arcoseno, abro paréntesis, 10 que multiplica al seno de 115 grados entre 16 y cierro paréntesis. El resultado será 34.50, o si lo pasamos a grados, minutos y segundos, será 34 grados, 30 minutos y 9.04 segundos. Por ende, θ es igual a 34 grados, 30 minutos y 9.04 segundos, o 34.50 grados. De esta forma podemos conseguir el grado utilizando la ley del seno. La ley del coseno dicta que en un triángulo el cuadrado de cada lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble
el doble del producto de ambos por el coseno del ángulo que forman. Para decirlo de forma simple, la ley del coseno es una ley que se aplica a los triángulos oblicuos, no rectángulos. O sea, aplica para todo triángulo cuyos ángulos no sean de 90 grados. Okay. Esta ley sirve para cualquier tipo de triángulo. Para hacer uso de esta ley hay que clasificar cada uno de los ángulos igual que con la ley del seno y sus lados opuestos. La ley del coseno se utiliza cuando se conocen dos lados y un ángulo que los corresponde. Esto sería, si este es el ángulo, tenemos que conocer el valor de estos dos lados. En el caso de que este sea el ángulo en cuestión, tenemos que conocer el ángulo, los lados opuestos de estos dos lados. Y si es el lado C, si es el ángulo de C, tenemos que conocer el ángulo de estos dos lados. O simplemente tenemos que conocer los tres lados para poder utilizarlo. La fórmula para utilizar la ley del coseno es la siguiente. Si necesitamos encontrar el lado de A, usaremos la ecuación A cuadrado, que es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Si nos encontramos encontrar el valor del ángulo de B, también podemos usar B cuadrado es igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2AC por el coseno de B mayúscula. Y si necesitamos encontrar el lado o el ángulo de C, el C cuadrado, que es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno de C. Esa es la fórmula que se utiliza cuando necesitamos encontrar ya sea el ángulo o el lado opuesto de alguno de estos valores. Ahora haremos un ejercicio de cómo encontrar un lado usando la ley del coseno. En el siguiente triángulo tenemos el valor del ángulo A y el valor de los lados opuestos que lo conforman, con la incógnita del lado opuesto de A. Con estos tres datos podemos usar la ley del coseno. Pero antes hay que identificar todos los lados opuestos. Como sabemos, X es el lado opuesto de A, 12 metros es el lado opuesto de C y 7 metros es el lado opuesto de B. Porque cada uno de estos está de frente al ángulo de cada uno de estos. Como estamos buscando el lado opuesto de A, podemos usar la siguiente fórmula. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Procedemos a resolver de la siguiente forma. Suplantamos cada uno de los valores, donde A cuadrado será X cuadrado, B cuadrado será 7 metros al cuadrado. Voy a poner 7 porque el resultado al final se sobreentenderá que será en metros, así que no es necesario ponerlo aquí. 7 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por B, que será 7, por C, que será 12,
por el coseno de A, que será 40 grados. La ecuación, para comenzar a resolverla, primero tenemos que quitar el cuadrado de x. Para esto hacemos uso del clásico truco de la raíz cuadrada en ambas ecuaciones. De esta manera, el cuadrado de la x se elimina. Y de esta forma simplemente estamos a un paso de terminar la ecuación. Simplemente tenemos que poner dicha ecuación en la calculadora y nos dará el resultado. Ahora procedemos a la calculadora. Raíz cuadrada y abrimos paréntesis. 7 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 7 por 12 por el coseno de 40 grados y cerramos el paréntesis. Y el resultado será 8.01 en metros. Entonces el valor de x será 8.01 metros. Y ese será el resultado de nuestra ecuación. Haremos un ejercicio para encontrar el ángulo utilizando la ley del coseno. Como podemos ver, el ángulo de A está representado por θ. ¿Dónde será nuestra incógnita? La ley del coseno se utiliza cuando se conoce el valor del ángulo y los dos lados en cuestión que conforman el ángulo, o cuando se conocen los tres lados del triángulo. En esta ecuación conocemos los tres lados de dicho triángulo. Lo primero que haremos es denominar cada lado. Como este está de frente al ángulo de A, este será representado con A minúscula. Como este está enfrente del ángulo de C, será representado con C minúscula. Por ende, este también será representado, pero con B minúscula. Conociendo la fórmula para encontrar el ángulo, como vemos que el ángulo es A, simplemente usamos la siguiente fórmula. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Esa será la ecuación que utilizaremos para resolver dicha ecuación. Ahora, sustituimos todo, que será 22 al cuadrado, que será igual a B cuadrado, que es 15, más C cuadrado, que es 28, menos 2 por B, que es 15 otra vez, y C, que es 28, por el coseno de θ, nuestra incógnita. Lo siguiente que haremos es sustituir la posición de cada una de las ecuaciones del lado de la igualdad para poder resolverla. Como es una ecuación bastante larga, tenemos que moverla por partes. Será nuestra primera parte. Será nuestra segunda parte. Y el coseno lo dejaremos para el final. Okay. Pasamos primero 15 al cuadrado más 28 al otro lado de la igualdad. Entonces serían 22 al cuadrado. Como este está positivo, pasa a negativo. Menos 15 al cuadrado menos 28 al cuadrado. Lo siguiente es pasar esta ecuación de aquí. Como esta estaba multiplicando, pasa a dividir, manteniendo el menos 2. Esto significa que entonces es sobre 2
por 15 por 28. Ninguno de los signos de esta ecuación va a cambiar, porque los signos de la multiplicación se mantienen. Será igual a coseno de tita. Ahora lo siguiente que haremos es eliminar el coseno. ¿Cómo eliminamos el coseno? Utilizando el arco coseno de tita, el arco coseno normal, o coseno a la menos 1. Usando ese método, igual que con la ley del seno, coseno a la menos 1, se eliminan estos dos cosenos, abrimos un paréntesis, el otro lado de la igualdad, y ponemos también coseno a la menos 1. Y lo siguiente que haremos es resolver. Usando la calculadora, ponemos, es algo complicado de poner la calculadora, pero simplemente hay que prestar atención de cómo poner bien la ecuación para poder resolverla bien. O sea, coseno de arco coseno, abre paréntesis 2 veces para hacer constar que está una ecuación con una división. 22 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 28 al cuadrado, cierro paréntesis, división, abro paréntesis, menos 2 por 15 por 28, cierro paréntesis y cierro el otro paréntesis. Y así nos dará el resultado, que sería 51.31 grados o 51 grados 19 minutos 4.13 segundos. Entonces, tita es igual a 51 grados 19 minutos y 4.13 segundos o 51.31 grados. El uso de la ley del coseno y la del seno en la ingeniería civil se utiliza generalmente para el aprovechamiento del uso de espacios triangulares. Estos pueden ser desde edificios hasta parques. Cuando es necesario una medida o un ángulo exacto, se utiliza mucho la ley del seno y el coseno, porque es una manera bastante eficiente de conseguir el ángulo o la distancia entre ángulos necesaria para manejar bien, de manera correcta y de una forma bastante precisa, el espacio donde se realizará la construcción o donde se harán obras de diferentes ámbitos.